Pero en ese momento vemos que alguien toca una puerta. Es la protagonista, que se pregunta si existirá o no es una persona que crea su historia, pero a esta misma le piden que entre, mientras pone un pero, porque las preocupaciones no duraron mucho. Viendo a nosotros que su padre le dice que debe casarse, la protagonista le pregunta que qué dice, o que por qué de repente, pero su padre le dice que no es ninguna sorpresa. O le pregunta si no se casará pronto la princesa Juliana, porque ahora que su papel de juego se ha terminado, es hora de que se case. Pero la protagonista le pregunta si habla en serio, o que con cuál familia, y su padre dice parecer que ella le gusta a ese tipo. El mismo vizconde Bradley lo ha dicho. Y ante esto, la protagonista se pregunta que si con ese Bradley, y esta se ve muy mal, viendo nosotros que su alma va a salir mientras que ella se desmaya, pero aquí una persona le grita a la señorita mientras corre. Es el mayordomo quien la pudo sostener, y le preguntó si estaba bien, pero la protagonista estaba temblando, y dijo que no, no está, y aquí le preguntaron que qué sucede, y ella pensaba que estaba jodida. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos que la protagonista abre sus ojos. A esta misma le preguntan si se despertó, y Olga dice suponer que debió haberse sorprendido mucho, tanto que se desmayó en el acto. Y esta dice que bueno, porque tiene sentido, porque el matrimonio es un gran problema. La protagonista dice que así es, aunque fue por la otra persona más que por el matrimonio en sí, y esta piensa que realmente colapsó debido al trauma, y creyó que eso lo pasaba en las novelas. Pero Olga le dice que esa sopa es fácil de digerir y debe comer antes de que se enfríe. La protagonista dice que sí y da las gracias. Y mientras ella come, piensa que no puede creer que sea tan frágil. Pero esta misma dice que le gusta la sopa. Mientras vemos que Olga limpia su boca y la protagonista se ve muy sonrojada, piensa que ahora es una verdadera jovencita. Pero en ese momento entran gritándole a la señorita Diana, y la protagonista le pregunta al mayordomo que qué pasa, y este grita que la princesa la está buscando con urgencia ahora. Esto desconcerta un poquito la protagonista. Mientras por otro lado vemos a Cornelius, quien da las gracias por su hospitalidad, y este hombre dice que por supuesto, y pregunta si no es el imperio su aliado, y también dice que por la noche habrá un banquete, y hasta entonces le pide que por favor descanse bien, y esto mientras Walter le ve feliz y piensa alegrarse de que el joven maestro haya hecho bien su trabajo, porque se preocupó un poco cuando dijo que sería el representante de la delegación, y contrariamente a lo que imaginaba, supo salir muy bien de una reunión difícil. Y bueno, fue así cuando tomó la espada por primera vez, y solo pensó que lo dejaría pronto. Pero en ese momento Cornelius llama a Walter, y muy feliz le piden que vuelvan al alojamiento, y Walter sonríe pensando que al final se convirtió en un caballero muy digno, y también le dice que sí. Pero él también dice que el ambiente era bueno, y pregunta que cómo fue la reunión. Cornelius dice que no sabe lo que debe hacer, porque fue tal y como lo vio en su sueño, y se completó sin ningún problema. Pero Walter dice que aún es difícil de creer, pero supone que ese sueño fue real. Cornelius le pregunta si ahora le cree, y Walter dice suponer que ese es el caso, porque esa dama también, y es lo que siempre habla, porque tiene un cabello intenso rojo fuego, e incluso su piel se han enrojecido debido a la exposición a la luz solar, y es hermosa. Y Walter dice que lo he escuchado tanto que le duelen los oídos, pero él pregunta que dónde está, o que qué estará haciendo. Cornelius dice que no lo sabe, y Walter dice que por supuesto, él no lo sabe. Pero este le grita y le pregunta que cómo que no lo sabe, y le pide que no, le pide que espere, y le pregunta que por qué, o que si no ha investigado nada, pero Cornelius dice que en el momento en que la busque toda la atención habrá estado en ella, y este pregunta que qué habría pasado. Entonces, ¿por qué es mejor para ella si se queda quieto? Ante esto Walter se sorprende mucho, y Cornelius le pregunta que qué pasa con su expresión, pero Walter suspira y dice que no, y es solo que se sorprendió un poco. Pero este pregunta si era una persona tan delicada. Cornelius está enojado, y le pregunta que qué dice, pero Walter dice que no, y si pudo hacer eso. Pregunta que por qué lo hizo hasta ahora, o que si sabe cuánto sufrió, porque siempre lo vio a atacar sin dudarlo y luego verlo así. Pero Cornelius le dice que Walter que es ruidoso, y Walter dice que realmente le muestra a un lado nuevo cada vez, pero Cornelius dice que por cierto a Walter, este dice que sí, y Cornelius le pregunta si él no siente algún poder divino en Agripana, pero Walter le dice que cuando dice poder divino,
Le pregunta si se refiere al poder de Dios que reside en los humanos, como esa extraña energía blanca que él tiene desde joven. Cornelius dice que así es, pero sin embargo parece un poco diferente del poder divino que tiene. Y Walter dice que quizás haya alguien con poderes divinos en Agripana, y por favor le pide que no cuente historias tan aburridas, y que mejor cuente una historia sobre la joven, porque dijo que ella también era un caballero. Le pregunta si no es verdad, o le pregunta si es fuerte, y Cornelius suspira, y le pregunta que cómo que si es fuerte, porque él nunca ha visto a nadie tan fuerte como ella, y cuando blande su espada, parece como si todo el mundo le estuviera prestando atención, y es una belleza fuerte. Pero en ese momento Walter se ve muy sorprendido, y pregunta si no es la que está ahí. Pregunta si no es así, o pregunta que a dónde va, porque parece, pero Cornelius está sumamente sorprendido, viendo nosotros pelo pasearse con el andar de la brisa, y a la protagonista muy tranquila y sumisa caminar. Ante esto Walter se ve muy sorprendido, porque es exactamente como dijo, pero Cornelius le pide que se calme, viendo nosotros que Walter pone un pero, porque su atuendo, y pregunta si no es un poco diferente de lo que esperaba. Pero Cornelius se pregunta que por qué ella está ahí, porque a esas alturas ya debería estar recibiendo entrenamiento en la Orden de Caballeros. Aquí la protagonista se sorprende, mientras Cornelius se pregunta que qué pasa con ese actuando, pero aquí la protagonista pregunta si él es del Imperio, porque está encantada de conocerlo. Y dice que es la segunda hija del vizconde Leslie, Diana Leslie. Ante esto Cornelius está en silencio, mientras Walter llama al joven maestro, y Cornelius sigue preguntándose que por qué ella está ahí, pensando que quiere preguntárselo lo más natural posible, y le pregunta que por qué, sorprendiendo a la protagonista, y él se pone muy nervioso, y entre gajeo, le pregunta que por qué ella está ahí, viendo nosotros la expresión de Walter detrás, que piensa que no, y le susurra al joven maestro que vuelva a sus sentidos, que debe volver a sus sentidos, y mientras la protagonista se ve algo sorprendida, y piensa que eso no puede ser. Pero vemos que encuentro se vuelve un poquito sorpresivo, y la protagonista piensa esperar, porque ahora que ve esa persona, se pregunta si es Cornelius Simon, pensando que no lo reconoció porque está muy distinto, y se siente completamente diferente a cuando lo conoció cuando era niña en su vida pasada, pensando ella que justo ahora, y mientras Cornelius está muy sonrojado, y dice que él. Pero la protagonista se pregunta si él era así originalmente a esa edad, y piensa que sus latidos, y mientras toca su corazón se pregunta que qué sucede, porque está latiendo fuerte, y debe estar loca. Pero Cornelius dice que no, no es eso, y hace unas pausas dramáticas mientras la protagonista piensa que eso es tan frustrante, preguntándose que de qué está hablando con el psicópata que le mató en su vida pasada, pero misma dice que sí, y le pregunta que por qué está ahí. Ella pregunta que qué debería decirle. Cornelius dice que eso es, pero Walter le grita al joven maestro, y le pide que vuelva a sus sentidos. Viendo nosotros que aquí Cornelius suspira y toma la mano de la protagonista, y dice que lo siente a la señorita, pidiendo que le deje saludar formalmente. Dice que es el jefe general de la delegación de Eribuna, Cornelius Simon, diciendo también que fue grosero porque estaba avergonzado, y ante esto la protagonista exclama a los cielos, y mientras le mira, se pregunta que por qué le da vergüenza, porque es ella la que debería estar avergonzada, o se pregunta que por qué él está ahí, porque al parecer lo mismo ocurre con Walter, porque ellos no son quienes deben iniciar sus movimientos en ese momento. Pero en ese momento llaman a la señorita Leslie, y llega esta doncella, porque al parecer estaba ahí, y deben irse porque la princesa está esperando. Misma le pide disculpas a Cornelius, viendo nosotros que la protagonista suspira y pregunta si de verdad, y dice que debe irse ahora y fue un placer conocerlo, y Cornelius dice que sí, fue un gusto. Pero en ese momento Walter le pregunta a Cornelius si no dijo que era un caballero, porque no importa cómo se mire, ella es simplemente una dama común y corriente. Cornelius dice que lo sabe, y piensa que no sabe lo que sucedió, porque no es un caballero, pero mismo suspira porque si eso es así, él se pregunta que cómo la volverá a ver, pero Walter dice que aún así fue la elección correcta. Cornelius pregunta que qué cosa, y Walter pregunta que qué hubiera pasado si la atención se hubiera centrado en investigar a una señorita que no tenía poder para lidiar con eso,
porque él tiene muchos enemigos. Viendo nosotros que Cornelius se queda en silencio, y aprieta su puño muy fuerte, pensando que Walter tiene razón, y si hubiera vuelto peligrosa la situación, no cree que hubiera sido capaz de perdonarse, porque eso nunca debería suceder, y ella debe ir sana y salva a sus brazos. Porque quiere que ella le mire solo a él, y le hable solo a él. Pero Walter dice que por cierto, porque entonces ya que él sabe lo que sucederá en el futuro, pregunta que qué le pasará a ella en el futuro, y Cornelius dice que ella se convertirá en el mejor caballero del continente. Pero Walter dice que entonces, pregunta que qué hay de él, del joven maestro, él le pregunta si también ha visto su futuro. Ante esto Cornelius se sorprende, pero piensa que su futuro, porque el sueño termina cuando ella muere por su culpa, y si se mira su apariencia loca se podría adivinar, y ante esto Walter piensa que otra vez no le está respondiendo, o se pregunta si ha vuelto a su adolescencia, y Cornelius piensa que probablemente se habría aferrado a su cadáver. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien grita que no tiene sentido. Es la princesa Juliana, que pregunta si le están diciendo que se case con alguien de unos 60 años. Y pregunta si es por eso que se convirtió en princesa. Y también pregunta que cómo pudo pasarle eso a ella, y esto mientras la protagonista menciona que la delegación de Eribuna entregó el contenido del tratado, y todos esperaban la propuesta de matrimonio a la princesa, pero la duda era de con quién era. Y es decir, porque es un matrimonio con el emperador, no con el príncipe heredero, y es frustrante ser la princesa heredera, pero ser el emperador. Pero Juliana dice que envió muchas cartas a la gente del palacio pero nadie respondió, y pregunta si no es demasiado a ella, que los trató tan bien, porque tan pronto como suceda algo como eso. Pregunta si todos le darán la espalda inmediatamente, y mientras la protagonista piensa que probablemente recurrieron a Agnes en lugar de buscar a la princesa, ya que la princesa ahora perderá su influencia en ese país. Pero la protagonista le dice a Juliana que debería llamarle a ella primero, y Juliana dice que por supuesto que ella irá cuando le llame, y ante esto la protagonista suspira y dice que sí. Pero Juliana dice que realmente es todo un desastre, viendo que la protagonista se queda en silencio. Pero aquí vemos esta botella de alcohol, es la protagonista quien pide que beban, mientras piensa que ese día también tuvo un día complicado. Aquí vemos que ella sirve un trago mientras Juliana se queda viendo muy en silencio, y mientras ella se lo ha tomado todo como quien tiene mucha sed, la protagonista le pide que espere un momento, porque le traerá un poco de agua. Le grita a la princesa. Pero aquí vemos a Juliana sentir las contracciones del trago profundo, pero dice que una ronda más, y aunque la protagonista se quede en silencio, prepara otro trago diciendo que correcto, y en días como ese simplemente deben beberlo todo. Y la protagonista piensa que todo cambió gracias a ella, porque el prometido de la princesa se convirtió en el emperador, y Cornelius fue ahí como enviado. Pero en ese momento Juliana le pregunta a la protagonista si sabe algo, porque quizás no lo sepa. Se ve muy ebria, y dice que ella en realidad le odiaba tanto. Y ante esto la protagonista se pregunta si ya está borracha. Pero Juliana hace saber que nunca lo supo. Le pregunta si no es cierto, mientras se ríe, pero vemos que la protagonista piensa que así es, y su hermana Regina tiene razón, porque la situación actual surgió porque ella no decidió empuñar una espada, mencionando que entonces, de ahora en adelante se pregunta si debería volver a blandir la espada por el bien de aquellos cuyo destino han cambiado por su culpa. Pero también vemos que la protagonista le dice a la princesa que lo sabe, que ella le odiaba. Juliana le pregunta que cómo, o que si ella se lo dijo, pero la protagonista se pregunta que cómo no saberlo cuando le acoso tan abiertamente, y Juliana dice que bueno, y entonces, le pregunta si sabe por qué le odio. La protagonista dice que eso no lo sabe, y Juliana dice que le odiaba porque se parecen, y ella se parece a Agnes, con esa forma atrevida. Esto sorprende un poco a la protagonista, misma que grita que por favor, porque prefiere que le diga que se parece más a un hipopótamo, pero Juliana pregunta si es tan mala, y también dice que los hipopótamos son lindos. Pregunta si no, pero ella se queda en silencio, y dice saber que no hay cariño entre ellos dos porque es un matrimonio político. Ante esto la protagonista piensa que habla del rey y la reina, y la princesa dice que aún así pensó que se respetaban como pareja, pero aparecieron de repente la marquesa y Agnes sacó a su esposa de en medio y esa fue la primera vez que se dio cuenta. Y sabe que su majestad es capaz de amar así a los niños,
y por más que lo intente no pudo conseguirlo. La protagonista sigue escuchando en silencio, mientras Juliana dice pensar que si era un poco más amable, un poco más paciente, él también compartiría su amor con ella. Esta empieza a llorar, porque fue una tonta. La protagonista sigue en silencio, mientras lentamente Juliana va tomando la botella, y aquí esta se vuelve a dar otro trago muy profundo, mientras la protagonista le grita a la princesa. Aquí vemos que ella pone la botella en la mesa de una forma brusca, pero grita que aún así no se ha terminado. La protagonista dice que sí, y vemos que Juliana está limpiando sus lágrimas, y esta misma le pregunta a la protagonista que por qué ella es tan desagradablemente bonita, porque le está quitando toda la atención que merece. Y le molestaba cada vez que veía a la gente haciendo cola en una fiesta solo para ver su sonrisa. La protagonista sigue muy en silencio solo escuchando, pero mencionando poder entenderlo, porque ella también era así, y los años desperdiciados que pasó tratando de recibir el reconocimiento y amor que no eran suyos. Lo recuerda todo, pero la princesa le pregunta a la protagonista si sabe, porque le odia, y está muy harta de ella, porque fue la única que jugó con ella al ajedrez y que le mostró novelas extrañas, y eso le fastidia, porque a veces puede ser molesto, pero tener a alguien que haga eso por ella, esta sonríe, porque es algo bueno y está muy agradecida con ella. Viendo nosotros que aquí la protagonista llama a la princesa, misma que dice que es hora de decir adiós, porque el ajedrez que jugó con ella, las quejas y ese libro extraño pero divertido. Pero un poquito más adelante la princesa agarra la botella, y pregunta si ya no hay más. Esta llama a Diana, porque ya no hay más alcohol. Pero la protagonista le dice a su majestad que bebió demasiado y debe detenerse ahora. Juliana dice que está bien tomar una copa más, y éste empieza a llorar, y le grita a Diana mientras le abraza, preguntando que qué debe hacer, porque su vida está arruinada. Esta le pide a la protagonista que huya con ella, y dice que será muy buena con ella, y ella lo siente mucho. Esta le pide que vayan y que huyan, y mientras le pide que le lleve donde sea, la protagonista le da un rápido golpe en la nuca que la deja inconsciente. Aquí vemos que a la princesa la están recostando, y una vez en la cámara protagonista se queda viéndole. Está leve muy en silencio, diciendo que aunque es su segunda vez, siente que está arruinada. Pero aquí vemos el brillante sol del próximo día, mismo que entra por la ventana mientras aún las botellas y los vasos siguen decorando de mala forma el lugar. Aquí la princesa empieza a abrir sus ojos mientras está en silencio, y ésta se da cuenta que la protagonista está al lado suyo, pero se pregunta que desde cuando perdió los sentidos, o se pregunta si dijo que le molestaba que Diana sea bonita, mencionando que eso es un cumplido. Así que está bien, pero también piensa parecer que se quejó por no querer ir al imperio. Esta suspira, mencionando que es algo bueno, pero también dice que enloqueció, y ésta se pregunta si dijo algo tan vergonzoso como eso. Ella se ve muy mal. Pero aquí la protagonista hace un pequeño quejido. Esta intenta levantarse mientras la princesa se vuelve a acostar. Aquí la protagonista se queda en silencio, pero esta llama a la princesa y le pregunta si se encuentra bien, pero Juliana se encuentra recostada y muy en silencio. Y ella empieza a sudar mucho y piensa sentir que se va a morir de vergüenza, preguntándose que cómo verá el rostro de Diana ahora, pero la protagonista le dice a la princesa que sabe que no está durmiendo. Y bueno, aquí la princesa se levanta estirándose, y ésta grita que su cabeza, pero la protagonista le pide que espere un momento porque le dará un poco de agua con miel. Pero aquí vemos que la princesa agarra la ropa de la protagonista, y ésta le pregunta si intenta escapar, pero la protagonista suspira y le pregunta que por qué es así, o le pregunta si sigue estando sobria, y Juliana dice que ella, y pregunta si no se ve bien, o le pregunta que a qué se refiere, o le pregunta que qué sucedió el día anterior. Ante esto la protagonista simplemente cierra sus ojos de una manera muy feliz, y ésta dice que le ayudará, pero Juliana se sorprende y le pregunta que con qué cosa, y la protagonista le dice que si tiene miedo de ir sola ella, irá con ella al imperio de Eribuna. Esto sorprende a la princesa, y la protagonista dice que ese es su pago por la sinceridad que le mostró la princesa, porque después de todo, esta pregunta si no es ahí donde vive la gente. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, y lamentando que los dejé 2 días sin video, ya que tenemos varios canales y eso, y estamos tratando de hacer un equilibrio para poder subir contenido a todos. Así que nada, muchas gracias y espero les haya gustado y hasta un próximo video.